En Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión. En la entrevista de hoy. Atención a la información de la hora 7 en punto de la mañana, son ya las 7 en punto. Resalto la puntualidad del general en servicio pasivo, Edison Barrera Jaramillo. Nos acompaña aquí en esta mañana para hablar diferentes temas de seguridad. General, buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Es un honor estar en esta prestigiosa emisora y dirigirme pues a la audiencia que también está atenta a las noticias que obviamente espera que sean positivas siempre en beneficio del país. Muchas gracias, general. Empecemos con el tema de la inseguridad y sobre este decreto 707 que emitió el presidente de la República el pasado día sábado, donde autoriza el porte y tenencia de armas a los civiles. ¿Esto qué representa o qué significa? ¿Esto será una medida para erradicar los sicariatos, la delincuencia, los robos, los asaltos que hay hoy en día en el país? General, por favor. Bueno, hay varios análisis que se han hecho al respecto. Hay gente, sin duda alguna, que está a favor de la medida, pero en su mayoría he escuchado a centros académicos pronunciarse en contra, muchas universidades, y creo que la línea en la que van los centros académicos es la más adecuada. Definitivamente, hoy día, armar a la mayor cantidad de población o permitir que éstas tengan acceso a armas de fuego, más bien genera un riesgo adicional. Una arma en poder de una persona inexperta es un riesgo. En poder de una persona experta puede ser una ventaja definitivamente de acción, pero hay elementos que se han citado en este decreto ejecutivo, el 707, para poder acceder a las armas. Si bien es cierto, no es que se va a poder accesar a un arma de manera inmediata y pues lo que primeramente tendrá que adquirirse el arma, seguramente para que las armas lleguen al Ecuador habrá que empresas constituirse legalmente para importar armas. Luego de eso, obviamente, tendrán que dar cumplimiento a los aspectos emitidos, los requisitos que emite el gobierno y que se van a manejar a través del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, que tienen que ver con la edad, que es edad mínima de 25 años. Lo otro es que sean personas que no tengan antecedentes delictivos, sentencias ejecutoriadas, tampoco estén inmersos en casos de violencia intrafamiliar y ni tampoco otro tipo de delitos. También además se estima que sean sujetos de un tipo de pruebas psicológicas y toxicológicas, pero eso no es suficiente definitivamente desde mi punto de vista. Muchas personas han obtenido diferentes tipos de permisos en el Ecuador y ha sido burlado este tipo de requisitos. Es perfectamente posible que a través de este tipo de mecanismos muchas armas vayan a parar a gente que no requiera, o en su defecto puedan ser vendidas las mismas armas con permisos y todo a otras personas que se dedican a acciones ilícitas. No obstante que el tema de la compra de armas en sí mismo no es fácil. Un arma en el Ecuador hoy día tiene un costo alto. Eso también plantea un carácter un poco sui generis en el aspecto de acceso. Una pistola, por ejemplo, está sobre el valor de $3,100, una pistola Glock, con permisos y todo, con el trámite y prácticas de munición que requiere una persona, perfectamente puede llegar a unos $4,000. Recordemos que una bala 9 milímetros está en aproximadamente $3. Y ese es el punto, que para la ciudadanía siempre está cuestionando, y a veces con razón y no tanto también, de que les falta un poco más de experticia a las fuerzas policiales en el manejo de armas. ¿Pero por qué ocurre esta vez? Porque el Estado no le ha asignado la cantidad de recursos suficientes logísticos para la práctica. Un policía, para poder estar apto para ejecutar operaciones de diferente riesgo en la ciudad o en acción de balas vivas, diríamos, acciones vivas con delincuentes, siquiera debería disparar un promedio de no menos unas 300 balas por año. Eso estamos hablando de 300 balas por $3, estamos hablando de $1,000 que hay que invertir en cada policía. Sí, realmente si el policía recibe solamente 50 balas en dotación cuando recibe, y de esas se le está controlando de manera permanente el uso de aquellas, tiene que devolverlas incluso cuando las utiliza. Es decir, si un policía o un elemento de Fuerzas Armadas, se supone que es una persona bastante preparada en el manejo de armas, tiene este tipo de limitantes, con mucha más razón
una persona civil, y ahí es donde yo veo el gran riesgo de que personas civiles accedan a armas de fuego si no son expertas, como decía en la materia. O sea, hay que saber realmente el manejo, el uso de un arma de fuego, y como usted lo señalaba, escuchaba de que, por ejemplo, en la Policía Nacional, cuando hacen estas pruebas de tiro, cada uno de los policías tendría que utilizar mínimo 25 tiros, pero alguien decía también de que esto incluso va descontado o les cobran esto a los policías para que puedan hacer este ejercicio de tiro. Esto realmente, y usted tiene toda la razón, general, es decir, el gobierno o el Estado debe invertir mucho más en canalizar recursos para poner al tanto a los servidores policiales, Fuerzas Armadas y todos quienes están en la seguridad del país. Sin duda alguna, si queremos nosotros una fuerza policial debidamente preparada, hay que hacer una inversión. Yo decía hace un momento, el poder coercitivo del Estado, el Estado lo tiene a través de la fuerza pública, Fuerzas Armadas y Policía. El ceder este tipo de posibilidad o facultad de uso de armas en la ciudadanía civil es como perder un poco esta hegemonía del Estado, y pone en riesgo precisamente porque la gente no está preparada para eso. Y la preparación, además de la que he citado, que es la parte técnica de uso de armas, también es la preparación psicológica, porque no es lo mismo, incluso para un policía, no es lo mismo disparar en un polígono a una silueta o a un muñeco, podría ser una montaña, una pared, Ajá. que disparar en una acción propia, donde hay, Claro. donde hay ruido, hay balas, hay que buscar una protección. Incluso hoy en este momento hay 60.000 policías en el Ecuador y 42.000 miembros de Fuerzas Armadas. En cuanto a la policía, no todos los policías han tenido un enfrentamiento real. Hoy día sí, realmente se ha incrementado notablemente el tipo de acciones en los que los policías han tenido que usar sus armas de fuego. No pasaba eso anteriormente, pero hoy día sí. Entonces, no es tan simple asignarle este tipo o darle esa facultad a un ciudadano, que, insisto, no se trata solamente de una práctica, de una experticia, también se trata de una preparación psicológica. El delincuente tiene una preparación mental en la cual un poco su visión o perspectiva de respeto a la vida, tanto propia como ajena, está un poco limitada a la situación. El delincuente va expuesto a eso, va decidido a disparar a una persona que se lo ponga en un hecho delictivo. Claro. Y si tiene un arma de fuego, el ciudadano no tiene esa preparación psicológica, esa predisposición. Y si el ciudadano, teniendo un arma de fuego con 10 municiones, que de acuerdo a los reglamentos podrá tener capaz que dos alimentadoras, cuando son 20, va a dubitar. No lo va a hacer el delincuente. Que por otra parte el delincuente no actúa solo, actúa de manera coordinada con otros compañeros cómplices en el hecho delictivo. Son varios delincuentes decididos, es decir, la capacidad de arma de fuego de un delincuente es doble o triple, y si es que el delincuente y tiene más poder de fuego, más balas o municiones, entonces es un riesgo también para el ciudadano esa circunstancia. Además, la ciudadanía ha sido testigo de los problemas legales en los que se ha visto inmerso el policía por usar un arma de fuego. Por supuesto. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar con un ciudadano que utiliza un arma de fuego, por ejemplo, en un hecho confuso o incidente? Entra a robar un individuo con una supuesta arma de fuego. El ciudadano cree que por la oscuridad o por lo que sea que está usando, coge y dispara. El momento que haya una investigación, el ciudadano personalmente sea detenido inmediatamente para el proceso investigativo correspondiente, y se va a determinar que de pronto no había la necesidad racional del medio empleado. A eso me refiero, de que el uso de un arma sobrepasaba al arma que tenía el delincuente. O sea, el delincuente solo tenía una pistola de plástico, en su defecto no tenía nada, y simulaba tener un arma. El ciudadano se ofuscó. Pues qué riesgo. Hay varias situaciones en este tipo de aspectos que entran en juego. Si el ciudadano defiende su vida, su familia, son elementos de presión y de alto estrés a los que normalmente se ve sometido un policía, pero el policía sabe manejarlo, digo, y relativamente, porque también a veces los elementos, las acciones que en juego sobrepasan hasta este control que tiene una persona entrenada. Entonces, con mucho más razón, un ciudadano civil se vería expuesto. Además de que si un delincuente conoce que un ciudadano adquirió arma de fuego, puede entrar a su casa a robarle. Entonces, Claro, hay varios. también. Si sabemos que un arma hoy cuesta $3,000, es un robo importante. Entonces, además, basta decir que si se empiezan a permitir la importación de armas por parte de empresas
una empresa medianamente, digo, de nivel medio, que tenga unas 200 armas, si hablamos de un promedio de $4,000 por arma con munición, estamos hablando de $800,000 en juego. Es decir, un grupo de delincuentes, como vemos hoy día que están actuando en grupos sólidos y armados con armas largas, que es otra cosa, perfectamente pueden realizar un operativo de asalto y robo a este tipo de empresas, y las consecuencias serían catastróficas. 200 armas en poder de delincuentes. Desde luego armas cortas, no son armas largas las que van a vender estas empresas. Están autorizadas pistolas 9 milímetros y revólveres calibre 38, además de ciertas escopetas de perdigones. Entonces, eso es un tema también que hay que considerar a la hora de analizar el tema del permiso de porte y tenencia, que es lo que hoy se está permitiendo. Anteriormente se permitía la tenencia en la casa, pero hoy día se puede portar. Este decreto viabiliza eso, portar, claro, a lo mejor en un vehículo. Entonces eso genera una dinámica diferente. Incluso yo me pregunto, ¿qué va a pasar con ciudadanos que no sepan manejar sus emociones en conflictos interpersonales y que tengan un arma de fuego? Por ejemplo, se ponen a libar dos ciudadanos que tienen permiso de fuego. Al calor de la discusión de los alcoholes, lo que normalmente puede ser una pelea de golpes de puño, perfectamente puede convertirse en un enfrentamiento con armas de fuego, con consecuencias realmente catastróficas, no solo para los dos, sino para, a lo mejor, para el grupo que los acompaña. Y es un elemento adicional de control para la Policía Nacional. Creo que esta medida debería ser revisada, y ojalá que las restricciones que haya se cumplan de manera categórica para que se limite el acceso de personas a las armas de fuego. General, y a eso iba mi comentario, incluso había notado aquí. Si hoy en día el servidor policial, haciendo uso progresivo de la fuerza, piensa 2 veces en sacar su arma y disparar. ¿Y por qué digo piensa 2 veces? Porque usted sabe qué es lo que va a venir más adelante si en caso le quita la vida a ese presunto delincuente. Tendrá que afrontar un juicio penal, y hay casos de servidores policiales que han utilizado su arma de fuego y están detenidos. Ahora, ¿qué pasará con un civil que, como usted señala, y aquí en estos tiempos en donde la situación económica es difícil, donde hay problemas por todo lado, discusiones? Recuerde usted que la provincia de Morona Santiago es la segunda provincia con casos de problemas familiares. Imagínese usted, como usted lo señala, una persona armada, un civil más bien, armado en una riña, en una gresca que realmente no pueda medirse la parte psicológica de la persona, y dispare y quite la vida de la otra persona que está ahí, de otro civil, entre civiles. Entonces, como usted señala, para tener un arma hay que tener la experticia para saber en qué momento se utiliza un arma, general, un civil. Por supuesto, mire, no solamente es la experticia, y la experticia no se desarrolla con una simple práctica, es un proceso hasta mental, entender incluso a dónde apuntar, y eso no se lo logra, como digo, fácilmente. Incluso, perdón, muchos policías, gran parte de los policías logran esa experticia con el tiempo, otros incluso no lo logran. No es tan fácil ese tema de una interacción, de un evento de enfrentamiento, saber a dónde apuntar, que es otra cosa. Normalmente se sabe cuáles son las partes no letales de un ciudadano. Si es que hay la suficiente experticia, puede apuntar a los brazos, a las piernas. Pero si no la hay, un tiro mal ejecutado puede perfectamente ir a una parte vital. Y lo propio, peor con un ciudadano, o mucho más grave con un ciudadano civil, claro, que no tiene esa preparación. Entonces, todos esos elementos entran en juego en este aspecto del uso de armas de fuego. Por acá dice don Henry Luis Rivadeneira, dice... buen día, dice: los requisitos que se debe cumplir para aportar armas tiene que ser severo, como por ejemplo exámenes psicológicos y toxicológicos, etcétera.
La gente no analiza y comienza a desinformar. Don Efraín Aguayo dice, buenos días. Somos la primera provincia a nivel nacional en violencia contra la mujer. Ahora con este porte y tenencia de armas, estos trastornados mentales y por otro lado los delincuentes harán su agosto. Y claro, es decir, hay que analizar bien esto en general, porque imagínense lo que señala acá. Claro, sin duda alguna. Bueno, debemos corregir algo que hoy día hay gran cantidad de armas de fuego circulando en el mercado negro, ilegales. Estas armas vienen de Estados Unidos, vía Colombia, vía Perú y vía Chile. Gran cantidad de armas, y armas largas definitivamente. Ese es otro de los aspectos. Entran por vía terrestre, desde Lima, llegan a Piura, Tumbes, Zarumilla, que es el canal allá en el Perú, Aguas Verdes, y entran para acá, para Huaquillas. Huaquillas, Machala se convierte en una zona de bodegaje y de ahí se distribuyen a las diferentes partes del país. Armas en una buena cantidad, armas largas hoy día. Ese es el gran temor de las fuerzas policiales, que ya los delincuentes, sobre todo los delincuentes de las estructuras delictivas ya relacionadas con las bandas vinculadas al narcotráfico, las bandas de los lobos, los tiguerones, los chone killers, los lagartos, estos están utilizando fusiles de largo alcance, fusiles 7.62 y subametralladoras o subfusiles 5.56, es munición de guerra, no es la de 9 milímetros. Yo hace días citaba que los fusiles permiten un alcance perfectamente de 100 metros, dependiendo del fusil, hasta 500 metros. En cambio, una pistola solo 25 metros, es decir, que un delincuente con un fusil puede disparar a buen recaudo contra un policía desde 100 metros. El policía con su pistola no llega a los 25, es decir, no hay un equilibrio real para enfrentar. Yo creo que más bien, y las medidas que toma el gobierno en este caso para combatir la inseguridad, deben enfocarse en entregar recursos mucho más avanzados y de alcance táctico a los policías. En este momento, la policía, además de contar con su pistola, como pasa en otros países como Estados Unidos, en donde va en su patrulla, lleva un fusil de asalto, un fusil de estas características 5.56 o 7.62, que le permite ese tipo de alcance. Es decir, el policía, de acuerdo a la situación, utiliza el tipo de arma. Dice, hay un evento, un ciudadano armado con una pistola, entonces el policía utiliza pistolas. Si dice posiblemente fusil, Estados Unidos es otro tipo de país, el policía avanza la gaveta de su carro, ahí está su ametralladora, o en su defecto, su fusil de asalto, y lo utiliza. Entonces, ese es el punto. El gobierno debe equipar y equiparar a las fuerzas del orden y particularmente a la Policía Nacional con armas de largo alcance. Hoy día en ciertas zonas del país debe haber grupos tácticos policiales ya no, o sea, además del policía urbano, debe haber policías especializados con un nivel de preparación táctica más elevada para enfrentar este tipo de amenazas. En Guayaquil vemos la zona de Nueva Prosperina, Pascuales, la zona de Nuante Sinaí, que son una suerte de posicionamientos de tierra, donde hay muertes violentas diariamente, por ejemplo, esas zonas, y además de otras del país, que no se puede descartar, deben haber ese tipo de permisos de utilización de ese tipo de armas, pero además debería ya preverse la utilización de patrulleros blindados también para ciertas zonas, también para ese tipo de eventos. O sea, debe darse una protección adecuada al policía. Y hace pocos días veía yo, insisto, la entrega de vehículos repotenciados. Viejo, o sea, estamos viendo que hay una lentitud en la entrega de recursos para la seguridad. El tema no es solamente un decreto, no se combate la inseguridad con decreto, se combate con recursos logísticos y tecnológicos. Es otra cosa. Hay que fortalecer las unidades investigativas policiales, que las hay, y muy buenas. Tenemos la UNACE, las unidades antidrogas, antinarcóticos, unidades de investigación contra secuestros, de extorsiones, unidades también de lucha contra delitos contra la propiedad, pero requieren recursos, vehículos, requieren sistemas de escucha para que en conexión y autorización de la Fiscalía se pueda hacer trabajos tecnológicos que permitan desarticular estas estructuras que se dedican a este tipo de hechos delictivos. Es decir, el Estado y el gobierno, en este caso, más que emitir un decreto que genera mucha polémica, debe invertir recursos en la Policía Nacional. Y cuando hablo de Estado, también no hablo solamente
del gobierno nacional, también hablo de los gobiernos locales. Ah, claro. Los alcaldes pueden poner su contraparte, deben hacerlo. Yo hace días decía que se debe invertir en tecnología, en cámaras de videograbación, de videovigilancia en los principales centros de reunión de la ciudad, en los ingresos y salidas de la ciudad, que pueden ser perfectamente articuladas al 911 para que se trabaje. Es una inversión que tiene que hacer la alcaldía. Si es que el gobierno nacional no llega con patrulleros a una ciudad, en este caso, por ejemplo, el cantón Morona, el gobierno local puede adquirir patrulleros. La ley le permite definitivamente lo propio para los consejos provinciales. La Policía Nacional está trabajando en este momento en circunstancias desiguales contra la delincuencia. Entonces, a veces cuestionamos su falta de respuesta, pero también debemos hacer un análisis de que no tiene los vehículos. Además de que, y conozco a fondo y puedo hablar de esto, de que no se ha incrementado el presupuesto para combustibles ni para reparación. Es decir, que el presupuesto ha sido asignado hace varios años a quedar en la misma cantidad cuando sabemos que el combustible ha subido. Es decir, que esta vez el combustible asignado para el patrullaje es menor que antes, no alcanza a circular el tiempo que requiere y el patrullaje que la ciudadanía demanda. Lo propio en las reparaciones, hasta el punto que he conversado con elementos policiales que tienen que poner de sus propios recursos para poder mantener al carro en ciertas condiciones relativas de mediano uso. Entonces son cosas que hay que comprender que necesitamos la participación de los gobiernos locales para equiparar a la Policía Nacional. Ahora, general, ¿será difícil para el Estado retirar muchas armas que están en ciudadanos, en los grupos organizados? Porque eso también debería tomarse en cuenta. Si se siguen retirando las armas de quienes están armados cometiendo sicariatos ilícitos en el país, yo creo que esto no se puede dar o no se pudo cumplir, porque sin este decreto de tenencia o porte de armas, seguían teniendo armas los grupos organizados. Sin duda alguna. En este momento la cantidad de armas en poder de la delincuencia organizada y de estos grupos delictivos fuertes, los que citaba antes, es alto. La captura de armas por parte de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, particularmente por la policía, es alta. El año 2020 se capturaron aproximadamente 5.600 armas. En el 2021, 6.700, y el 2022 se pasó de 7.000 armas, definitivamente sí. Entonces, es importante, pero es insuficiente. Se estima que la captura de armas no llega ni al 20%, es decir, que si estamos hablando de que se captura 7.000, exactamente, si es del 20%, 7.000 armas, estamos hablando de que hay todavía una cantidad de armas de unos 50.000 armas más circulando, es decir, es un nivel alto. Incluso análisis estadísticos que tiene la institución policial revelan que desde el año 2016 hasta el 2020, en los 4 años, 90.000 hechos delictivos, 87.000 y pico, fueron cometidos con armas de fuego, de los registrados, definitivamente. Es decir, la cantidad de uso de armas de fuego en hechos delictivos es alto. Y si nosotros vamos hoy día a viabilizar este tema, yo entiendo que es un tema que el gobierno está buscando dar respuesta a ciertos requerimientos o demandas de determinados grupos políticos y sociales, pero es un tema que no va a resolver la problemática de la inseguridad. Sin duda alguna y de manera categórica puedo afirmar aquello, porque me he permitido leer experiencias de otros países que en periodos cortos han tomado este tipo de decisiones y los resultados no han sido los mejores. Ahora, a través de este decreto ejecutivo 707, que el gobierno lo dio a conocer el pasado día sábado, ¿qué sugerencias haría usted como general en servicio pasivo de la Policía Nacional? ¿Cuáles serían las sugerencias y ya en este campo donde estamos sometidos a esta situación de que el civil pueda adquirir las armas? Bueno, ¿qué es lo que el ciudadano común y corriente debería hacer o actuar, o cómo se formula este inconveniente? Bueno, evidentemente sí. Primero indicaría que respecto a la institución que Fuerzas Armadas, que es una institución muy seria, que va a entregar, que tiene que cumplirse de manera
absolutamente estricta y categórica con los requisitos. Tiene que filtrarse y cruzarse base de datos para que estas armas no vayan a poder de personas que no tengan la preparación psicológica y no tengan problemas legales para ese efecto. Ahora bien, si un ciudadano ya llega a tener un arma de fuego por posibilidades económicas y ha cumplido con los requisitos correspondientes, es fundamental que realice prácticas definitivamente de uso de armas de fuego. Puede hacerse, el uso se hace utilizando munición real, pero también se puede hacer sin munición, tiros de familiarización con el arma. Pero hay un tema también que para mí es crucial, es el cuidado del arma de fuego. En un domicilio donde hay niños o jóvenes, claro, hay un riesgo adicional. Si usted no lo deja en un sitio seguro, por curiosidad, el niño o el joven puede coger el arma, estar jugando y puede perfectamente disparar a otro familiar. Y ya ha pasado acá. Exactamente, nosotros hemos visto. Escopetas, carabinas. Exactamente. Y yo hace poco vi una noticia en Estados Unidos donde un niño de 8 años le mata a su madre. Coge un revólver, una pistola, perdón, le apunta y le dispara. Y así mismo otros entre niños jugando pensaban que el arma estaba descargada. Ese es un riesgo adicional y debemos tener claro de que la responsabilidad penal, legal, es de la persona que adquiere el arma de fuego. Y en este caso, mire, las desgracias que se pueden lamentar. Entonces, un tema es adquirir la experticia y la otra es el cuidado del arma de fuego en el domicilio. Poner a buen recaudo donde tenga acceso solamente esta persona que ha sido utilizada. No puede estar tampoco prestando el arma de fuego, no puede estar presumiendo el uso del arma de fuego, es un tema muy serio. Y por otro lado, tampoco puede portar el arma en sitios públicos, es terminantemente prohibido. Y es otra cosa que también yo decía, ¿qué va a pasar? De pronto el Ecuador a veces vive fuertes movilizaciones. Hay armas de fuego en poder de personas. Cada quien civiles, va a sacar y va a disparar. Se dice que la policía va a controlar. Eso es muy complicado, controlar a una multitud en las cuales puede perfectamente inmiscuirse una persona que esté resentida por un aspecto y que haya tenido acceso, no directamente al permiso, pero tenga acceso a la persona que tiene el permiso, a un familiar. Entonces hay riesgos adicionales en este tema. Pero, insisto, el cuidado por parte de la persona responsable es fundamental, la preparación, por supuesto, también. Y sin duda alguna, los filtros que establezca el ente competente, que es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Qué va a pasar en los estadios, en las galleras, en los coliseos, en donde hay este tipo de juegos, de riñas, en donde a veces terminan a puñetes, ahora terminarán con armas, los que puedan tener, obviamente? Es complicado el tema. Voy a leer unos mensajes que nos han llegado. Anita Tobar dice, buenos días. Antes de este decreto ya las personas ya portaban armas. Lo lógico sería desarmar al delincuente y que el gobierno busque otras políticas. Como le preguntaba, esa sería una alternativa, desarmar, pero ¿cuándo se va a desarmar? César Chávez dice, si los altos mandos policiales junto al Estado central están vinculados con mafias, es obvio que van a tratar de no tener operativo a la policía. Darwin Rivadeneira dice por acá, saludos. Antes de otorgar el porte y tenencia de armas a la gente civil, aparte de los permisos o requisitos, se debe hacer prácticas en polígono de tiro. Y en nuestra provincia no hay más que en el Comando Conjunto de Patuca. También sería necesario aclarar que para comprar las armas deben ser extranjeras, mas no nacionales. Y en este momento no hay dónde comprar, ya que ni para las empresas de seguridad se puede adquirir. Gemily Rivadeneira dice, deseándole éxitos en sus labores, mis estimados. Bueno, dice, quería mandar un saludo a mi padre, dice Vicente Rivadeneira, que está cumpliendo años, que Dios y la Virgen Purísima de Macas le cuide y bendiga, siempre un fuerte abrazo a mi padre, dice. En todo caso, ¿qué dice usted de estos mensajes? Bueno, son inquietudes válidas de parte de los ciudadanos. Yo sí quiero manifestar algo, que la Policía Nacional viene haciendo capturas importantes conjuntamente con Fuerzas Armadas de la cantidad de armas, pero las armas que logran ser incautadas y se las destruye, nuevamente hay armas que vuelven a ingresar. No olvidemos que el tema del tema de drogas es un tema de ida y vuelta, es decir, sale droga de acá y regresa dinero, pero también regresan armas. Los carteles de droga que se benefician de
de la droga en México para pasar a Estados Unidos o en Europa. Asimismo ven mecanismos para acá para enviar armas, porque saben que hoy día la protección de sus cargamentos es vital a través de ciertos grupos delictivos que se dedican para ese efecto, y por eso es que están llegando gran cantidad de armas vía marítima, y como dije, por la frontera sur ingresan gran cantidad de armas de fuego, mientras del norte ingresa droga de Colombia, del Perú y del sur ingresan armas que vienen de Estados Unidos. Es decir, e incluso en algunas avionetas que han sido detenidas acá en el país, que venían de México para llevar droga, fueron encontradas armas de fuego, traían armas de fuego para acá, para dejarlas acá. Es decir, mire, hay esa dinamia, es un tema bastante complejo. Y hay un tema también yo al cual quiero referirme, y creo que ha sido ya superado el tema. Se ha hablado de los narcogenerales, eso yo escuché claramente, hemos visto las intervenciones de ciertos generales aludidos ahí, de que no hubo tal narcos generales, fue una mala información de ciertas situaciones, cierto nivel, y que se prueba claramente de que eso no ha ocurrido. Los controles que existen en la Policía Nacional para ascender a los grados superiores son bien rígidos. En la policía se pasa las pruebas de confianza, el polígrafo, incluso hay un detector, hay aspectos que se controla mucho, el tema del movimiento económico. Usted tiene que ir justificando año a año su crecimiento, es decir, eso no ha ocurrido, no se ha podido probar caso. Por eso es que la Fiscalía no ha iniciado ningún proceso legal contra ningún oficial superior de la Policía Nacional en este caso. Entonces yo sí a veces escucho en las redes mucho de eso, porque de pronto ciertas personas sin mayor información han emitido ese tipo de información un poco irresponsable para mi modo de ver, porque debemos entender algo. La fortaleza de un país está en la fortaleza de sus instituciones, y nosotros debemos trabajar para eso. Eso es fundamental. Necesitamos unas Fuerzas Armadas, una Policía Nacional sólidas, y así como necesitamos también una prensa sólida, un gobierno sólido, un ejecutivo sólido, que no tenemos, un legislativo sólido, una justicia sólida. Esos son los pilares para el desarrollo social, económico de un país, y si nosotros mismos estamos un poco emitiendo una serie de elucubraciones o criterios sin mayor información, o con información sin contrastar, sin verificar, estamos un poco debilitando ese tipo de estructuras que las necesitamos fuertes para enfrentar este tipo de amenazas contra la seguridad del país. Para finalizar, son las 7:33. Se hablaba también en este decreto de utilizar aerosoles o gas pimienta. ¿Esto qué demanda? Yo creo que sí es importante eso. Eso sí, el aerosol no es un arma letal, definitivamente, y sí sirve, porque desorienta temporalmente a un agresor, que puede ser el tema de una agresión física, pero también el tema de un asalto. Si vemos que alguien se acerca de pronto con un arma contundente, que no es un arma de fuego, el uso de un aerosol a 1 metro de distancia puede permitirle al ciudadano darle un tiempo de reacción, de facilidad para huir del lugar, que es lo ideal, porque si le ve con un arma más fuerte puede lanzar el aerosol hacia el rostro en lo posible, y inmediatamente, si está en un vehículo, iniciar su huida, porque le va a desencajar al delincuente durante unos 3-4 minutos, y eso le da un tiempo importante para dar otro tipo de respuesta para huida, que es lo importante. Yo tengo un concepto claro, que cuando hay este tipo de eventos delictivos, el ciudadano en lo posible evite confrontar a un delincuente. El delincuente, yo decía hace algún tiempo, entra decidido a agredir si es que genera resistencia, va con un alto nivel de estrés, va predispuesto a eso, una acción violenta. Entonces el ciudadano es preferible, a veces yo digo, los bienes materiales se pueden recuperar, pero la vida no. Entonces es preferible a veces actuar con mesura en ese sentido, y pues más bien mantener la calma, recabar información de quién le está asaltando y todo, acerca de vehículos u otras personas, características físicas, para después dar la información para que se pueda detener en lo posterior al ciudadano, siempre precautando la vida de esa persona, y más cuando está acompañado de otras personas, como pueden ser niños o familiares. Leo los mensajes y finalizamos. José Cedillo dice: saludos amigos, el permiso de armas en el Ecuador no es nuevo, se lo retoma, es cierto, con los filtros de control legal, no hay drama, dice. Hipólito Quituchaca dice: buen punto de hacer partícipes en la seguridad con alcaldía y prefectura, porque son como países diferentes entre ellos. Wilson Rodrigo Barriga dice:
los asambleístas deben realizar dos debates para la reforma de la ley que los señores militares apoyen a la seguridad del país. General, en la parte final, por favor. Sí, mire, justamente los asambleístas deben buscar analizar el tema del porte de armas en lo que se refiere precisamente a la tenencia ilegal, una reforma del COIP. Este momento, la tenencia de armas por parte de delincuentes es sancionada solamente con 1 a 3 años. Es algo absurdo, debería por lo menos establecerse una pena de unos 10 años porque el arma de fuego precisamente es lo que permite que el delincuente actúe con más impunidad, con más violencia y obviamente pone en riesgo la vida de un ciudadano. Entonces, alguien dirá, bueno, la sola tenencia no implica riesgo. No es así. Definitivamente el delincuente, la persona que porta ilegalmente un arma, es porque está predispuesto a cometer un hecho delictivo, que puede ser un asalto, un robo, un asesinato. Entonces, la sanción debe ser mucho más drástica. Amerita una reforma al COIP. De 1 a 3 años es insuficiente, debe haber por lo menos de unos 8 a 12 años debe establecerse la pena para la tenencia ilegal de armas de fuego. El porte y tenencia, el porte sería de 3 a 5 años o de 1 a 3. Claro, yo pienso, no, la tenencia de arma de fuego, cuando un ciudadano, un delincuente, un ciudadano es detenido en la vía pública, la sanción es de 1 a 3 años. Es decir, eso debe reformarse por lo menos de unos 8 a 12 años. Y en este caso, si lo encuentran en el domicilio, igual, nadie tiene un arma de fuego solamente de adorno. El arma es para usarla. Y obviamente, dependiendo de las circunstancias del individuo, sin duda los antecedentes también, pues deberían ser elementos de agravantes para la sanción contra este tipo de ciudadanos. No se puede ser tan blandos en la aplicación de la ley frente a este tipo de hechos delictivos. General, qué gusto haber compartido sus criterios en esta mañana aquí en la primera emisión de Panorama Informativo. El general Edison Barrera Jaramillo, quien es general en servicio pasivo. Siempre pendientes de su accionar y de sus criterios, general. Muchas gracias, licenciado. Un buen día a usted y a la amable audiencia de esta prestigiosa emisora. Muchas gracias. Buenos días. Terminamos aquí entonces la primera emisión de Panorama Informativo. Víctor, felicidades. Miércoles Santo.